Hola mis niños, buenos días. El día de hoy, jueves 4 de marzo del 2021, vamos a ver tres asignaturas. La primera es español, la segunda es matemáticas y la tercera y última es historia. Entonces, vamos a colocar nuestras fichas. En la ficha número 1, que es matemáticas, nos dice que si recordamos, pues las actividades que hemos hecho previamente a contestar estas dos páginas del libro, la página 82 y 83, que es la consigna número 44. Recordemos que seguimos viendo lo de valor posicional, solamente que esta se llama Camino a la Escuela, al igual que la consigna 44. En nuestra consigna 44, que nos dice, permítanme tantito, les comparto la pantalla de internet. Aquí está nuestro libro de desafíos matemáticos. En nuestro libro nos vamos a encontrar estas dos páginas que nos habla, primero dice en equipos, en este caso en familia, resuelvan los siguientes problemas. Para llegar a la escuela, Martina camina 1550 metros, Luis 875 metros, Ignacio 1418 metros, Betty 918 y Alfredo 2130. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar en la tabla el nombre del alumno y vamos a ordenar las distancias de mayor a menor, escribiendo el número de metros con cifra y letra. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la cifra más grande? ¿La de 1000, la de 2000 o la que solamente tiene hasta centenas? 1300, no, 800, 1400, 900 o 2130. Y entonces caemos en cuenta que la cifra más grande es la de 2130. 2130. Y aquí voy a escribir el nombre del número. Dos mil ciento treinta y acá escribo y ahí pongo el número, ¿vale? Aquí me dice, ¿cuál es el alumno que viaja esa cantidad? Ah, pues es Alfredo. Alfredo. Si se dan cuenta, la tabla ya está casi llena. Solamente lo que tenemos que ver es cuáles son los que nos está pidiendo aquí. Aquí nos dice 1418. ¿Quién es el que viaja a 1418? Es Ignacio. Y luego nos dice, ¿quién sigue de Ignacio? O sea, 1418, 1350, que es Martina. Y después, ¿quién va? Acuérdense que estos ya los pusimos. ¿Va Luis o va Betty? Va Betty, ¿verdad? Es la de 918 y Luis de 875. Cuando nosotros terminemos de poner esta tabla, nos vamos a la siguiente hoja que nos pregunta, desde abajo, ¿quién vive más cerca de la escuela, Luis o Ignacio? Si yo ya hice mi tabla, voy a saber de forma inmediata quién vive más cerca de la escuela, obviamente el que tiene menos, ¿vale? Y luego dice, la escuela quiere donar una bicicleta para apoyar a quien viva más lejos.
Si comparan los casos anteriores, ¿a quién le correspondería? ¿Quién ocupa el número 1 de mi tabla? La C. Se juntan las distancias que caminan Martina y Betty. El resultado será respecto a la distancia que camina Alfredo. ¿Cuánto es? Voy a tener que hacer una suma. Es mayor o menor a la distancia que camina Alfredo. Sumando a Martina y a Betty, me da más o menos que Alfredo al caminar a la escuela. ¿En qué se fijaron para ordenar los números de la tabla? ¿En qué se fijaron? En la que, la cantidad, ¿verdad? Dice, si solo estuvieran escritos los nombres de los números, ¿les serviría tomar en cuenta el número de palabras de cada número para ordenarlos? Esta tiene 1, 2, 3 palabras. Esta tiene 1, 2, 3, 4 palabras. Y sin embargo, no afecta en qué. No afecta en el resultado, no afecta en el número, ¿vale? Puede tener 10 palabras, pero ser un número más pequeño. Analícenlo bien y escriban su porqué. Bien, nos vamos ahora a nuestra ficha número 2, que es la de español. En su ficha de español nos da algo que se llama discurso directo y discurso indirecto. En esta infografía les faltó la N. Sin embargo, sabemos que es discurso directo e indirecto. En el discurso directo nosotros decimos las cosas tal cual suceden en el momento del diálogo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, siempre va el nombre o como tú reconoces a la persona. En este caso, voy a poner de ejemplo mi esposo. Y voy a poner esposo, yo. Mi esposo. Hola, mi amor, ¿sabes qué? Tengo una reunión. Yo. ¿A qué hora la tienes? Estoy haciendo una pregunta. Él. A las 10:30. Yo. Ok, entonces nos apuramos. Yo estoy narrando el diálogo. Eso es el discurso directo. Se narra el diálogo con la persona. Es cuando se utilizan los guiones largos al inicio de escribir la frase. Ese es el discurso directo. Y el discurso indirecto es narrar la situación. Por ejemplo, mi esposo me dijo que tenía una junta a las 10:30 de la mañana y yo le contesté que debíamos de apurarnos. Eso es el discurso indirecto. Yo lo estoy narrando desde mis palabras, lo que sucedió en ese diálogo entre dos personas. Aquí nos dan un ejemplo que dice, Juan, oye Mari, ¿dónde es la fiesta? Mari, en la casa de Pedro. Y en el discurso indirecto nos dice, Juan le preguntó a Mari que dónde era la fiesta. Y ella le respondió que en casa de Pedro. ¿Vale? Acá nos pone, el profesor me preguntó si había estudiado. ¿Cómo lo puedo cambiar? Ah, pues muy fácil. Profesor, dos puntos. Ah, perdón, se me olvidó la mayúscula. Usted estudió. ¿Usted estudió? Ese es el diálogo que tiene con el maestro. En el otro dice, Antonio exclamó, ¿qué frío hace? ¿Cómo lo pondría acá? ¿Qué frío
hace dijo Antonio. ¿Qué frío hace? Dijo Antonio. ¿Ya vieron? Es la misma frase, pero descrita de una forma diferente. Y eso es lo que van a hacer con todas las demás. Por ejemplo, mamá insistió en comprar más pan. ¿Cuál sería la frase que diría la mamá? En la parte de abajo, Alba añadió, llegaré sobre las 9. ¿Qué dijo Alba? Entonces, vamos a hacer ese cambio, ese proceso, para que nosotros podamos, entre esta semana y la otra, realizar el escrito de nuestra entrevista, nuestro reporte de entrevista. Y bueno, eso es lo que van a hacer el día de hoy en español. Vámonos con historia. Bueno, pues aquí iniciamos un nuevo bloque y un nuevo panorama del periodo. Dice, lee la página 78 y 79 de tu libro de historia. Y con la lectura de la página 79 realiza una comparación con la línea del tiempo de la página 80. Después contesta en tu cuaderno las preguntas de la página 80. Para esto les puse nuestro libro de historia aquí en la pantalla. Aquí está mi libro de historia. Y dice, panorama del periodo. Ubicación temporal y espacial de los viajes de exploración de Cristóbal Colón en América y de la conquista de México. Y nos habla que a partir de 1453 los reinos europeos empezaron a buscar diferentes rutas para intercambiar mercancías o comprar mercancías, y esto se inicia principalmente en lo que se le llamaba la ruta de la seda, que iba desde los países europeos hasta los países asiáticos, pasando por la India. Y entonces, ¿por qué de la seda? Porque lo primero que se empezó a exportar fue seda desde China a Europa, ¿vale? Y dice, pues los caminos que solían ocupar estaban bloqueados por turcos otomanos, con los que estaban enfrentados los españoles. Y ese hecho favoreció pues a que las personas se pusieran muy creativas y empezaran a navegar y a llegar a territorio africano o indio a partir de el mar Mediterráneo. Entonces, los españoles estaban en una crisis económica muy fuerte y sale un señor que se llama Cristóbal Colón y dice, pues vamos a hacer una ruta para viajar a la India, pero en donde a nosotros no nos molesten los turcos otomanos o cualquier otro pueblo bárbaro, ¿no? Y entonces decían, bueno, está bien, vamos a ver qué nos pueden brindar los reyes europeos. Y Colón no nada más viaja a España, sino viaja a Portugal, viaja a Imperio Germánico, pero no le hacen caso y se llega a España con la reina Isabel la Católica y ella le dice, bueno, no hay problema, aquí está tu dinero, realiza las actividades que tú creas conveniente para tener una buena flota, unos barcos, y llegues a la India y traigas pues los materiales necesarios para la corona española. Pero, ¿qué creen? Que en una de esas, Cristóbal Colón, acá tenemos, se pierde. Él sale en 12 de octubre, no, en antesito de 1492, no me acuerdo bien en qué mes. Me parece que es unos 2 o 3 meses antes. Enseguida les digo que él sale de lo que se llama el puerto de Palos.
Miren, aquí nos dice el 3 de agosto al 12 de octubre de 1492. Entonces, imagínense, agosto, septiembre, octubre, son 2 meses aproximadamente en el mar, pero en lugar de que Cristóbal Colón tomara esta ruta, él quería viajar a través de África y darle la vuelta para llegar a China y a India. Sin embargo, se equivoca y llega entonces a este nuevo continente. No crean que llega luego a México. El primer lugar a donde llegas es Cuba. Y entonces empiezan a explorar todos la flota española. Los españoles envían más generales, capitanes y otras personalidades a explorar los alrededores. Y entonces, en 1517, los españoles Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés hicieron diversas expediciones en el actual territorio mexicano. Finalmente, con la conquista de la parte central de Mesoamérica, que nosotros nos acordamos es 1521, se iniciaron los procesos de colonización que hoy conocemos como México. Y no nada más llegaron con pues ideas nuevas, sino que también llegaron con una religión diferente a la que las culturas mesoamericanas tenían. Ustedes han de recordar que nosotros éramos politeístas, es decir, creíamos en muchos dioses. Y llega con los españoles la religión cristiana o católica, que es creer en un solo Dios. Entonces, ellos eran monoteístas, ¿vale? Y entonces, estas personas llegan sin querer a América. En la página 79, en esta de este lado, se van a dar cuenta que aquí narran los 4 viajes de Colón, que el primer viaje es el que les comentaba, la Puerta de Palos, a la isla de Cayo Samana, el 3 de agosto al 12 de octubre de 1492. El segundo viaje es de Sevilla, Guadalupe a Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Jamaica, y eso es en 1493 a 1496. El tercer viaje es Sanlúcar de Barrameda, Trinidad, al Golfo de la Parla y Boca de Orionco. Todo esto en el Mar Caribe, ¿vale? 1498-1500. Y el cuarto viaje es de España a Jamaica, a la costa de Cuba, isla de Guanaja, Golfo de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Si se dan cuenta, en este último viaje, él ya se acerca a lo que es Centroamérica. En la parte de la página 80 y la página 81 nos da una línea del tiempo. Y aquí nos dice viajes de Cristóbal Colón en 1492-1504. Y aquí nos pone Cristóbal Colón llega a América a 1492. Aquí hay pues narraciones diversas. Lo que nos marca el libro de historias, que llegaron con ideas nuevas y llegaron con una religión diferente, etcétera. Pero no nos narra este proceso de la conquista. ¿Qué pasa con este proceso de la conquista? De entrada, pues ustedes saben que nosotros, nuestras culturas prehispánicas, tenían una serie de rituales maravillosos en cuestión higiénica. Entonces, acá eran demasiado limpios y entonces en Europa no lo eran. Recuerden que ahí estaba en su apogeo algo que se llama la peste bubónica, que era como el COVID, pero pues muy letal y les salían ronchas, bubones, que pues se contagiaban unos a otros y todo era por el nivel de suciedad que tenían ellos. Entonces, cuando llegan acá, ellos llegan con viruela, llegan con peste y con otras cosas que pues nuestros
cuerpos no estaban acostumbrados a ello, por lo tanto no había un anticuerpo o una cura para estas enfermedades. Bueno, entonces dice, en tanto que viaja Cristóbal Colón, no hay expediciones españolas hasta 1517 y 1518. Y en México, en 1502, asume el mando Moctezuma Xocoyotzin y el mando mexica en 1502. Y luego dice conquista de otros territorios y colonización de 1522 a 1578. Entonces, por ejemplo, aquí nos narra también que en estos viajes de Cristóbal Colón llegan los primeros esclavos africanos, los primeros esclavos negros. Entonces, imagínense nada más la mezcla de razas y de cosas que estaban, ¿no? Ellos ya tenían contacto con muchas personas, los españoles, tenían contacto con los galos, con con otros pueblos bárbaros, con chinos, con hindúes, con rusos, con germánicos, con África, que eran, ustedes saben, hasta hace poco en África había mucha trata de esclavos, todavía lo hay, sin embargo en ese momento pues era lógico, era muy bien aceptado, ¿me entienden? En ese momento estaba bien. Y llegan con todas estas personas que venían en barcos, que venían insanos, a nuestro país, a nuestro territorio y pues obviamente fue una matanza grandísima, no nada más con armas, sino con esta parte de las enfermedades que nosotros no conocíamos y no existían en este continente. Entonces, después dice que en 1503 se funda la Casa de Contratación en Sevilla para controlar el comercio en América. De 1492 a 1503 habían pasado 11 años apenas y el proceso de colonización ya estaba muy avanzado. Ya existía un control del comercio. En 1519 nos dice que llega Hernán Cortés. ¿A dónde llega? A Tenochtitlan. Y se une con otros pueblos como los tlaxcaltecas para derrotar al pueblo mexica. Porque sí, existe evidencia de que si tú no eras un pueblo poderoso como el pueblo mexica, tenías que pagarles tributo. ¿Qué es pagarles tributo? Es decir, juntar ciertas cosas, ciertos alimentos, materiales y llevárselos y dárselos a los señores que estaban en cada una de las partes que eran pertenecientes a los mexicas y ellos llevaban, o sea, sí había gran parte de injusticia porque pues ellos estaban como en un cacicazgo, ¿sale? Entonces, llegan a 1519 y en solo 2 años conquistan y hacen pues una realidad la caída de Tenochtitlan. Entre 1519 y 1521 nos dice aquí, llega la primera gran epidemia a nuestro continente, que es la viruela. Entonces, se supone que mata a más de la mitad de la población indígena. Entonces, la otra mitad se queda, pues, básicamente sola para frenar a este movimiento español. Sin embargo, con ayuda de los demás pueblos, cae Tenochtitlán y empieza las conquistas tanto de territorio como religiosas. Y luego nos dice, se establece el virreinato en Nueva España. Eso es en 1535. Pero esa, digamos que es una historia a la que todavía no vamos a llegar. Ahorita estamos en lo que es la conquista de México. Con
lo que acabamos de leer en la página 78 y 79 y con lo que estamos haciendo en, en la página 80, vamos a contestar estas preguntas en nuestro cuaderno. Dice, de acuerdo con la línea del tiempo, identifica los siguientes procesos y ordénalos cronológicamente. Es decir, ¿qué pasó primero y qué pasó al final? Dice, conquista y colonización. ¿Fue antes o después de los viajes de Cristóbal Colón? Conquista de México Tenochtitlan. ¿Fue antes o después de la conquista y colonización? Y expediciones españolas a México. ¿Fue antes o después? Si nosotros analizamos nuestras actividades, nos vamos a dar cuenta que lo primero en pasar fue que los viajes de Cristóbal Colón. Ay. Ay, 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 ay. Cristóbal, mira, salió color. Esta es la número 1. La número 2. ¿Qué fue? ¿La conquista y colonización? ¿Conquista de México en Tenochtitlan o expediciones españolas en México? Pues obviamente la D. Expediciones españolas en México. Y las otras dos se las dejo a ustedes para que las contesten y las encuentren. Dice, ¿cuánto tiempo pasó entre la llegada de Cristóbal Colón a América y la conquista de México Tenochtitlan? ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. No, no es cierto, claro que sí lo sabemos. Dice, ¿cuánto tiempo pasó entre la llegada de Cristóbal Colón y la conquista de México Tenochtitlan? Déjenme ponerlo en ratoncito porque si no. Cristóbal Colón llega en 1492 y la conquista de México Tenochtitlan pasó en 1521. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo vamos a relacionar con matemáticas. Vamos a poner 1521 menos 1492. Y eso, ustedes van a sacar la cuenta. ¿Cuánto es lo que nos dio? Y luego dice, ¿cuánto tiempo tomó a los conquistadores someter a los mexicas? ¿Consideras que esta conquista fue rápida y por qué? ¿Cuánto tiempo pasó de que llegan los conquistadores, 1519, a la caída de México Tenochtitlan, 1521? Podemos hacer una resta o nos podemos fijar con nuestros dedos y sumar. ¿Vale? Y dice, ¿consideras que esta conquista fue rápida? ¿Por qué? Ya lo explicamos. Y está en la parte del medio. Primera gran epidemia, la viruela. ¿Cuánto tiempo duró la colonización de otros territorios? También lo vamos a buscar aquí y vamos a poner cuánto tiempo duró la colonización de los demás territorios. Aquí está. Y luego dice, de acuerdo con el mapa, ¿de dónde partieron las 3 expediciones españolas que llegaron a nuestro actual territorio? ¿Y cuál de las 3 expediciones llegó al centro de lo que hoy es México? Aquí están las expediciones españolas. ¿Qué nos dice? Ruta de Francisco Hernández de Córdoba, ruta de Juan de Grijalva y ruta de Hernán Cortés. Dice, ¿de dónde partieron las 3 expediciones españolas que llegaron a nuestro territorio? Pues aquí nos dice, Miguel, de Cuba, en específicamente
Aquí hay una que dice Matanzas, hay otra que dice Santiago de Cuba y hay otra que también sale de Santiago de Cuba, ¿vale? ¿Cuál de las tres expediciones llegó al centro de lo que hoy es México? Me voy a guiar por el mapita y me voy a dar cuenta que la que llegó al centro de México es la de Hernán Cortés. Aquí se las voy a dibujar. Así sí está en rojo. Vean. Le va a abrir esta pestañita. Ajá. Y aquí llega a Tenochtitlan. ¿Quién fue quien llegó? Pues Hernán Cortés. Y pues eso sería todo, muchachos. Aquí está. Y esa sería toda la actividad que debemos de hacer el día de hoy, ¿vale? Nos vemos el día de mañana y espero esta información les sirva para contestar las actividades que se les enviaron en su guía. Nos vemos.